Buenos días, estudiantes, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a su clase de sociales, ¿verdad? Vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos hablado hasta el momento. En sesiones anteriores habíamos enunciado que los españoles llegaron a nuestro territorio y lo invadieron, ¿verdad? Es decir, que ellos se trastearon. ¿Cuántos de ustedes se han trasteado? Yo creo que muchos, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que los españoles vivían en España, ¿cierto? Y ellos cuando se enteran, ¿verdad?, de que hay un terreno, un territorio diferente que posee muchas riquezas, entonces ellos dicen, nos vamos a trastear, nos vamos a conquistar nuevas tierras. ¿Listo? Entonces ellos recogen sus pertenencias, sus vestidos, sus especias y demás y llegan al territorio americano. Y llegan acá a Colombia también en 1500. Y entonces empiezan a formar niños toda una serie de casas, ¿verdad? De costumbres en donde se cambia la cultura. Recordemos que acá en Colombia vivían los indígenas y cuando llegan los españoles, sus costumbres, sus dialectos y demás, todo eso se empieza a ¿qué? A perder porque se empieza a reemplazar por las costumbres de los españoles. Listo, hasta ahí entendidos. Entonces ya después nosotros nos dimos cuenta de qué fue lo que hicieron los españoles en este territorio con los indígenas, qué hicieron con la forma de economía, cómo se organizaron, ellos construyeron ciudades, ellos nombraron muchas ciudades, ¿verdad? Entonces, niños, nosotros la clase pasada habíamos quedado en que mientras España estaba sufriendo, ¿verdad? Una serie de guerras generadas, ¿cierto? Por un personaje especial, en especial, bueno, había unas guerras que se estaba viviendo entre diferentes países en España, pero en este momento vamos a hablar de alguien que se llamaba Napoleón Bonaparte. Este personaje, recordemos que era de Francia, y él llegó a decir, bueno, me voy a llegar y me voy a trastear para España y voy a gobernar toda Europa y Europa va a ser toda mía. Oh, él dijo eso. Pero entonces los españoles, ¿verdad? Ellos estaban completamente asustados porque este señor había secuestrado a su rey, que era Fernando VII, y estaba encerrado. Entonces ellos necesitaban una alternativa. Entonces ellos permitieron que en América, porque ellos necesitaban el mejor y mucho apoyo para poder librarse de todo esto. Entonces ellos están en América, ¿cierto, niños? Y entonces permite que se empiezan a organizar juntas. Y estas juntas eran organizadas y dirigidas por criollos. ¿M? Y estos criollos tenían algo en mente. Y lo que ellos buscaban era la independencia. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces, el día de hoy, niños, vamos a hablar específicamente lo que sucedió el 20 de julio de 1810 en Colombia. Ustedes en esta fecha, el 20 de julio, muchos lugares y muchas personitas ponen su bandera de Colombia en la ventana para conmemorar esta fecha. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? 1810 fue como la puerta que abrió, ¿cierto? Todo un proceso de independencia. Es decir, niños, que la independencia de Colombia no se llevó o no se realizó como tal en 1810, sino 9 años después. Entonces, a 1810 le vamos a sumar 9 años, sería en 1819. Entonces, 1810 es una fecha importante porque pasó algo simbólico, ¿cierto? Que dio cabida a este proceso de independencia. Pero como tal, la independencia de Colombia se llevó a cabo en 1819. Esto lo vamos a hablar ya en la próxima clase. Listo, entonces ustedes me preguntarán, profe, entonces, ¿qué fue lo que sucedió realmente en 1810? Y ustedes acá están observando unas imágenes, ¿cierto? Estas imágenes que ustedes están observando es, digamos que hacen
memoria a lo que pasó este día. Resulta y pasa, niños, que venía un criollo. Recordemos que los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América. Venía un criollo, ¿verdad? Y como en ese momento habían diferentes juntas, entonces este personaje venía viajando y llegó acá, llegó a Bogotá, que en ese momento se llamaba Santa Fe. Y entonces él llegó y había un personaje, ¿cierto? Que se llamaba Luis de Rubio, ¿verdad? Y entonces él dijo como, tenemos que hacer algo porque ya estamos cansados, él era también criollo, estamos cansados de la dominación española, entonces vamos a hacer algo. Entonces él, junto a otro criollo, se les ocurrió la grandiosa idea, ¿verdad, niños?, de ir a la tienda de un español, ¿cierto? Y entonces fueron a la tienda de José González Llorente. ¿Y a qué fueron a esta tienda, niños? Resulta y pasa de que ellos fueron, si ustedes están observando en sus pantallitas, a pedir prestado un florero para servir la mesa y decorar la mesa en donde iba a comer el otro personaje que se llama Antonio Villavicente, que era también un criollo que venía viajando. Entonces, resulta y pasa, niños, acá ustedes están observando, ¿cierto?, que van ellos dos y le dicen, bueno, Llorente, necesitamos que usted nos preste este florero porque le vamos a hacer una comida con hamburguesa, pizza y demás a Antonio Villavicente. Entonces, recordemos de que José González Llorente era un español español, ¿cierto? Entonces él se negó y dijo, no, yo no les voy a prestar nada. Entonces estos dos personajes, Luis de Rubio se puso muy enojado y entonces salió a la plaza, ¿verdad? Ustedes acá están observando. Y entonces él se puso muy, muy, muy bravo y dijo, están insultando a los criollos. Él enunció esto en plaza pública, ¿cierto? Miremos acá la plaza, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, era un viernes y antes todos los viernes las personas salían a comprar, ¿cierto? Entonces él enuncia esto con el fin de generar un disgusto entre toda la población. Recordemos de que ya la población de América estaba cansada de todas esas cosas que habían hecho los españoles y sobre todo porque ellos sabían que subido los impuestos, ya el papel higiénico no valía 6.000, sino valía 20.000, pueden creerlo, muy caro, ¿cierto? Entonces ellos en ese momento se disgustaron y salieron a la plaza a decir, están insultando a los criollos, José González Llorente no nos quiere prestar el florero porque somos criollos. Entonces esto generó una indignación, es decir, que las personas que se encontraban en la plaza se pusieron muy, muy, muy bravas, niños. Y entonces esto generó una revueltas, es decir, que muchas personas, ¿cierto?, se organizaran así como ustedes están viendo acá y dijeran, no, estamos cansados, vamos a luchar, ¿cierto? Así como ustedes lo están observando acá. Entonces, niños, esta revuelta, ¿verdad? Esta revuelta que ustedes están observando en este momento sí generó algo. Y fue que se escribió, ¿verdad? Lo que ustedes están observando acá, una acta en donde se estaba redactando, en donde se decía que Santa Fe, ¿verdad? Se independizaba, ¿cierto? ¿De parte de qué? De España. Pero entonces como tal fue que un acta, ¿cierto? Esta acta buscaba que los criollos también tuvieran participación, que los criollos también tuvieran gobierno, ¿cierto? Pero entonces esta acta, ¿cierto? Esta acta del 20 de julio de 1810, como tal no se estaba independizando, digamos de que se estaba independizando de la opresión de España, pero no del rey de España. Vemos la diferencia ahí, niños. En cambio, en 1819 la historia ya fue diferente. Entonces ellos en 1810 dicen, bueno, vamos a organizar diferentes formas de gobierno, vamos a crear constituciones, ¿cierto? Vamos a organizarnos territorialmente y demás, pero ellos no se quieren independizar del rey de España. Algo que es muy diferente a lo que pasa en Mompox. Mompox, niños, es una ciudad que se encuentra en el departamento de Bolívar, ¿cierto? Colombia tiene 32 departamentos, pero de eso vamos a hablar después, ¿cierto? Pero entonces
esta ciudad, ¿cierto? Este territorio colombiano, en 1810 sí se independizó completamente de España. Ellos dijeron, nos vamos a pelear con uñas y dientes, pero ya no queremos más españoles en nuestro territorio. Y ellos sacaron de su ciudad a los españoles. En Santa Fe no fue así, ¿verdad? En Santa Fe se firmó el acta, pero todavía seguían bajo, digamos que, el poder del rey de España. Y esto es lo que va a generar años más adelante lo que se va a llamar la Reconquista. Listo, niños. Entonces, cuando se firma esta acta, ¿qué pasa? Se crean, digamos que, constituciones en cada provincia. Entonces, lo que yo les mencionaba, en ciudades, ¿verdad? Había diferentes gobiernos, ¿verdad? Y esos gobiernos querían establecer una serie de normas para su comunidad. Pero entonces esto no estaba funcionando porque eran muchos gobernantes y pues esto no podía ser así. Entonces, esto a su vez va a generar unos enfrentamientos entre los mismos americanos por el poder. Listo, niños. Entonces, mencionado eso, ¿cuál va a ser nuestra actividad? Ustedes van a tomar apuntes de lo que yo les mencioné. La próxima clase vamos a continuar con hablando sobre el proceso de independencia, pero entonces vamos a hacer algo. Vamos a jugar algo que se llama ¿Quién sabe más? ¿Listo? Y vamos a realizar una serie de preguntas. Para eso, niños, necesito que cada uno de ustedes creen dos preguntitas sobre lo que yo les conté del proceso de independencia hasta el momento, ¿cierto? Solamente van a escribir, después de escribir sus apuntes, van a escribir actividad y después de actividad, ustedes mismos, niños, van a inventarse dos preguntitas, ¿listo? Y esto me lo van a enviar en el transcurso del día. Si no pueden, no hay ningún inconveniente, yo lo estaré revisando y recibiendo hasta el día lunes, ¿cierto? 24. Listo, niños, esa sería nuestra actividad para el día de hoy. Ya la próxima clase continuaremos hablando sobre esta temática. Que el Señor les bendiga.